Una victoria femenina. Me ha tocado en suerte el dudoso privilegio de ser la única dama alcohólica de nuestro grupo particular. Tal vez por un deseo de contar con el apoyo de otras compañeras, rezo porque me llegue la inspiración para relatar mi historia de una forma que pueda ofrecer a otras mujeres que tienen este problema el valor para verlo tal como es y buscar la ayuda que me ha dado una nueva oportunidad de vivir. Cuando por primera vez se me sugirió la posibilidad de ser alcohólica, simplemente me negué a aceptarla. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué humillación! ¡Qué ridiculez! Me asqueaba el sabor del licor, el beber no era sino un escape cuando mi tristeza llegaba a ser tan grande que no la podía soportar. Aún después de que se me explicara que el alcoholismo es una enfermedad, no podía creer que yo la tuviera. Me seguía. Sintiendo avergonzada, y queriendo esconderme detrás de una cortina hecha de motivos tales como trato injusto, infelicidad, cansada y abatida, y las otras múltiples cosas que yo creía que eran la causa de mi búsqueda del olvido por medio del whisky o la ginebra. En cualquier caso, me sentía muy segura de no ser alcohólica. No obstante, desde que me enfrenté a esta realidad, y sin duda es una realidad, he podido aprovechar la ayuda que se nos ofrece tan generosamente cuando llegamos a ser capaces de ser realmente sinceros con nosotros mismos. El camino por el que he llegado a esta maravillosa ayuda fue muy largo y tortuoso. Me condujo por los laberintos y perplejidades de un matrimonio infeliz y un divorcio, un periodo aciago de separación de mis hijos adultos, y un reajuste de mi vida a una edad en que la mayoría de las mujeres cuenta con tener un hogar y seguridad para el futuro. Pero he encontrado la fuente de ayuda. Llega. A ver y reconocer la causa de mi enfermedad, egoísmo, autocompasión y resentimiento. Hace unos pocos meses, si se me hubiera calificado a mí con esas 3 palabras, esto habría suscitado en mi corazón la misma indignación que la palabra alcohólica. La capacidad para aceptarla se deriva de haberme esforzado por tener mi mente enfocada en ciertos objetivos, con la constante ayuda de Dios. Al tratar el nefasto hecho del alcoholismo, me gustaría poder pintarles la horrible realidad de lo insidioso que es, de tal manera que cualquier persona pueda reconocer los pasos fáciles y cómodos que conducen al borde del precipicio, y enseñarles cómo los escalones desaparecieron repentinamente cuando vi el abismo abrirse ante mis ojos. No pude dar la vuelta y volver a tierra firme por ese camino. El primer paso es, el primer trago de la mañana. Para quitarte la resaca. Recuerdo muy bien cuando di ese paso. Había estado bebiendo como todas las parejas de jóvenes casadas que conocía. Seguimos así durante un par de años en las fiestas y en los speakeasies, como se llamaban en ese entonces los bares clandestinos, y tomando cócteles después de las matinés. Íbamos de un bar a otro y nos divertíamos. Luego llegó la mañana en que por primera vez tuve los temblores. Alguien me sugirió que para curarme me tomara un trago. Media hora después de tomármelo me sentía perfectamente bien, y contenta de saber lo sencillo que era curar los temblores. Qué maravilloso era el licor. En unos pocos minutos se me quitó el dolor de cabeza y volví a sentirme animada, y todo iba bien en este maravilloso mundo. Desgraciadamente, había un pequeño problema: yo era alcohólica. Con el paso de tiempo, me tenía que tomar el trago de la mañana un poco más temprano, y tenía que tomarme otro más o menos al cabo de una hora, antes de sentirme en condiciones para empezar la rutina de la vida. Poco a poco descubrí que el servicio en las fiestas era un poco lento. El resto del grupo se sentía muy feliz y libre de preocupaciones después del segundo trago. Mi reacción era precisamente la opuesta. Había que hacer algo al respecto, así que me servía a mí misma sin más, a veces abiertamente, pero con el paso del tiempo, la necesidad se volvió más apremiante, y solía hacerlo a escondidas. Mientras tanto, el remedio de la mañana siguiente se iba convirtiendo en algo estupendo. Los primeros tragos eran cada vez más temprano, más grandes, más frecuentes, y de pronto era hora del almuerzo. Tal vez había planes para la tarde, una partida de bridge, o un té, o unas visitas. Tenía que explicar el olor de mi aliento, así que inventaba excusas tales como haberme tomado un whisky caliente con limón para una gripe u otro malestar. Alguien había venido a almorzar y nos habíamos tomado un par de cócteles. Luego vino la época de enfrentarme descaradamente a la situación, ir a los eventos o reuniones sociales bien fortalecida contra los temblores. Más adelante fue la llamada de teléfono de la mañana: siento mucho no poder asistir a la cita esta tarde, tengo un terrible dolor de cabeza, y después simplemente olvidarme de que tenía compromisos,
y pasar 2 o 3 días bebiendo, dormir la borrachera y despertarme para empezarlo todo de nuevo. Por supuesto, me valía de todas las excusas bien conocidas. Mi marido no había vuelto a casa para cenar o se había ausentado varios días de casa, se gastaba el dinero que necesitábamos para pagar nuestras deudas, él siempre había sido muy bebedor. Yo no sabía nada del asunto hasta haber cumplido casi 30 años y él me dio mi primer trago. Me las sabía todas, las excusas, las justificaciones, las coartadas. Lo que no sabía era que el egoísmo, el resentimiento y la lástima de mí misma me estaban destrozando. Hubo periodos de hacer promesas solemnes de no volver a beber y de abstenerme de la bebida, que duraban de 2 semanas a 3 o 4 meses. Una vez, después de pasar 6 semanas seriamente enferma, a causa de la bebida, no toqué nada que tuviera alcohol durante casi un año. Esa vez creí haberlo superado, pero de pronto las cosas se pusieron peor que nunca. Descubrí que el temor no tenía el menor efecto. Lo siguiente fue la hospitalización, no en un hospital psiquiátrico, sino en el hospital local a donde mi médico me enviaba cada vez que yo llegaba al punto en que no tenía más remedio que llamarlo. Ese pobre médico. Me gustaría que pudiera leer esto, porque así sabría que no era culpa suya que yo no me curara. Cuando me divorcié, creí haber eliminado la causa. Me parecía que estar separada de lo que yo consideraba injusticia y maltrato solucionaría el problema de mi infelicidad. En poco más de un año estaba en el pabellón alcohólico de un hospital público. Allí fue donde él vino a verme. La había conocido hacía 10 años. Mi exmarido la trajo a verme, con la esperanza de que me pudiera ayudar. Me ayudó. Del hospital me fui con ella a su casa. Allí, su marido me contó el secreto de su renacimiento. Realmente no es ningún secreto, sino algo que está abierto y al alcance de todos nosotros. Me preguntó si yo creía en Dios o en algún poder superior a mí misma. Pues sí creía en Dios, pero en aquel entonces no tenía la más mínima idea de lo que era. De niña, me habían enseñado el Padre Nuestro y otras oraciones. Me enviaron a la escuela dominical y me llevaron a la iglesia. Había sido bautizada y confirmada. Me habían enseñado que hay un Dios y que hay que amarlo. Pero aunque me habían enseñado todas estas cosas, nunca las había aprendido. Cuando el marido de él, empezó a hablar de Dios, yo tenía una mala opinión de mí misma. Creía que yo y otras muchas personas como yo teníamos que arreglárnoslas lo mejor que pudiéramos sin Dios. No obstante, siempre tenía la costumbre de rezar. De hecho, solía decir, ahora bien, si Dios escucha esta plegaria, sabré que hay un Dios. Era un buen sistema, pero no parecía dar resultados. Me lo expresó así, reconoce que al intentar dirigir las cosas a tu manera lo arruinaste todo, estás dispuesta a darte por vencida, estás dispuesta a decir, Dios mío, aquí está todo hecho un desastre. No sé cómo arreglarlo. ¿Lo dejo en tus manos? No podía hacer eso. No me sentía muy bien, y creía que, tal vez cuando se disipara la neblina, me arrepentiría de haberme comprometido. Así que lo dejamos por unos ¿cuántos días? L y B me enviaron a casa de unos amigos suyos fuera de la ciudad, no los conocía. El hombre de la casa, P, había dejado de beber hacía 3 meses. Después de estar allí unos pocos días, me di cuenta de que P y su esposa tenían algo que les daba mucha esperanza y felicidad. Pero me hizo sentir inquieta meterme en la casa de gente desconocida y quedarme allí día tras día. Le dije eso a P, y me contestó, ¿no te das cuenta lo mucho que me ayuda a mí el tenerte aquí? Vaya sorpresa. Antes, cuando me estaba recuperando de una mala racha, había sido un incordio para todos. Así empecé a formarme una pequeña idea de lo que eran estos principios espirituales. Finalmente, con timidez y muy brevemente, le pedí a Dios que me enseñara a hacer lo que Él quería que yo hiciera. Mi oración, por pobre e indefensa que fuera, me enseñó a abrir la boca y rezar seria y sinceramente. No obstante, no tenía todavía todo lo necesario para progresar. Aún estaba llena de temor, vergüenza y otros espantajos, y pasadas 2 semanas ocurrió un incidente que me volvió a poner en el tobogán. Me parecía que, para poder aguantar el dolor que ese incidente me causó, me era necesario algún tipo de alivio, así que abandoné al espíritu y me entregué a la bebida espirituosa. Esa tarde empecé lo que iba a ser una larga sesión espiritista con mi viejo enemigo, el licor.
Le supliqué a la persona con quien estaba viviendo que no dijera nada a nadie, pero ella, con sentido común, se puso enseguida en contacto con quienes me habían ayudado anteriormente y muy pronto todos acudieron a ofrecerme su apoyo. Me sacaron suavemente del lío y en un par de días tuve una larga charla con uno del grupo. Saqué a relucir todos mis pecados de obra y de omisión, conté todo lo que me parecía que podría crear una situación que me causara miedo, remordimientos o vergüenza. En aquel entonces me pareció muy terrible descubrirme así, pero ahora sé que con hacerlo di el primer paso para alejarme del precipicio. Las cosas me fueron bien durante bastante tiempo, hasta que llegó un día gris y lluvioso. Estaba sola. El tiempo y yo estábamos colaborando para prepararme una buena dosis de melancolía. Tenía alcohol en casa y me encontré diciéndome, un solo trago me hará sentirme mucho más alegre. Así que saqué la Biblia y Victorious Living, en la vida victoriosa, de Stanley Jones, me senté ante la botella de whisky y empecé a leer. Y también recé. Pero no dije, no debo tomarme este trago, porque me comprometí con fulano o mengano a no hacerlo. No dije, no voy a tomarme este trago porque soy lo suficientemente fuerte para resistir la tentación. No dije, no debo, ni, no voy a hacerlo. No hice más que rezar y leer, y, pasada una media hora, me levanté totalmente liberada del ansia de tomarme un trago. Sería maravilloso poder decir en este momento. Finis, pero ahora me doy cuenta de que no había llegado todavía al punto al que estaba destinada a llegar. Todavía seguía mimando y alimentando mis emociones preferidas, la lástima de mí misma y el resentimiento. Por eso me vi condenada a recaer. Esa vez fui directamente al teléfono, después de haberme tomado un par de tragos, y llamé a él para decirle lo que había hecho. Me pidió que le prometiera no tomarme otro trago hasta que alguien viniera a verme. Si hubiera seguido viviendo como antiguamente, me habría sentido demasiado avergonzada para pedir ayuda. De hecho, no habría querido ayuda, habría tratado de ocultar el hecho de que estaba bebiendo, y habría seguido bebiendo hasta encontrarme otra vez en un grave apuro. Me llevaron a la casa de B, donde me quedé 3 semanas. Dejé de beber a la mañana siguiente del día que llegué allí, pero seguí sufriendo durante algún tiempo. Me sentía desesperada y dudaba de mi capacidad para valerme de la ayuda que los otros habían recibido y de la que habían sacado gran provecho. No obstante, poco a poco, Dios empezó a limpiar mis canales para que me pudiera llegar la auténtica comprensión. Entonces me di plena cuenta de que estaba llena de autocompasión y resentimiento, pude reconocer el hecho de que no había entregado completamente mis problemas a Dios. Todavía estaba tratando de arreglar las cosas a mi manera. Eso ocurrió hace más de un año. Desde entonces, aunque las circunstancias no han cambiado, porque hay todavía pruebas y dificultades, sufrimientos, decepciones y desilusiones, se van eliminando la autocompasión y el resentimiento. Este último año no me he sentido tentada ni una sola vez. Me resulta tan extraña la idea de tomarme un trago para ayudarme a pasar una época dura, como me resultaría si no hubiera bebido nunca. No obstante, me doy cuenta de que, tan pronto como cierre mis canales con lástima de mí misma, o porque alguien me lastime o me sienta resentida con alguien, correré un grave peligro. Me doy cuenta de que no logré mi victoria por mis propios méritos humanos. Me doy cuenta de que necesito seguir siendo digna de recibir la ayuda divina. Y lo mejor de todo es que soy libre, te estoy feliz, y tal vez voy a tener la maravillosa oportunidad de transmitirlo. Digo con toda reverencia, amén.